La clase de hoy la titulé Zooterapia y salud mental, los ámbitos de aplicación de la zooterapia. Todos pueden ver la pantalla, ¿no? A ver, yo voy a poner acá. Sí, sí. Bien. Bueno, en primer lugar, digamos, les comento un poquito la idea de esta clase. Va a estar dividida en 3 áreas, o 3 partes, si ustedes quieren. La primera parte que vamos a trabajar tiene que ver con cuáles serían aquellos ámbitos de aplicación en donde la zooterapia puede insertarse en el ámbito de salud mental. Una segunda parte en donde vamos a ver algunas cuestiones de psicopatología, cuáles son las características de algunos trastornos con los cuales más nos encontramos en distintos ámbitos de trabajo. Y finalmente lo que vamos a ver es, o acerca de lo que vamos a conversar y dialogar, es acerca del rol del zooterapeuta, y como les dije también hace un ratito, vamos a conversar acerca del trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y cómo el zooterapeuta puede insertarse en los equipos interdisciplinarios de salud mental. Cualquier pregunta que ustedes tengan mientras yo voy desarrollando los temas, las pueden ir haciendo ya sea a través del chat o activar el micrófono. A mí no me molesta para nada, por el contrario, me parece que va enriqueciendo más la clase y también la misma se va haciendo más dinámica. Vamos a empezar entonces con la primera parte. Un poco la idea es responder a esta pregunta: ¿cuándo implementamos la zooterapia en los tratamientos terapéuticos? Cuando hablamos de la terapia asistida por animales, una de las cuestiones que siempre marcamos, ¿sí? O por lo menos que a mí me interesa marcar, tiene que ver con que la terapia asistida por animales es una herramienta que nos ayuda o contribuye a que nosotros podamos alcanzar en salud mental los objetivos terapéuticos de forma rápida y efectiva, gracias a la motivación que el animal induce en la persona que está realizando el tratamiento mediante la realización de actividades. Es decir, el trabajo con animales a nosotros nos permite, más allá de contar con un objetivo terapéutico, una meta terapéutica, un plan terapéutico y actividades pautadas, ¿sí? El trabajo con animales nos permite llegar a esa persona desde otro lugar. Es decir, incrementar la motivación, que esa persona pueda interesarse, favorecer la alianza, el vínculo con esa persona y que pueda participar de manera activa a lo largo del tratamiento. Algunos de los ámbitos de aplicación de la zooterapia tienen que ver con poder recurrir o implementar la zooterapia para mejorar la calidad de vida de las personas, es decir, trabajar en la calidad de vida más allá de si estamos hablando de personas que cuentan con una patología o no. También cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de trabajar en lo que es la prevención en salud mental, ¿sí? La prevención y la promoción de la salud mental, y no solamente hablamos de zooterapia cuando estamos trabajando con alguna patología en particular. Si bien es lo que más frecuente se ve, no quiere decir que es el único ámbito, digamos, de inserción en la zooterapia. Otro de los ámbitos de aplicación tiene que ver con trabajar en la tercera edad. Dentro de la tercera edad también uno de los trastornos más frecuentes tiene que ver con el Alzheimer y otros tipos de demencia. También podemos trabajar con zooterapia en los trastornos de ansiedad, especialmente en aquellos trastornos de ansiedad más complejos, cuando estos surgen, cuando estos se dan en conjunto con otra patología, cuando hablamos de patologías duales. Otro de los ámbitos de inserción tiene que ver con los tratamientos para la depresión, u otros tratamientos de los trastornos de estado del ánimo, ¿sí? Depresión, hay distintos, ahora lo vamos a ver en psicopatología, pero hay distintos tipos de trastornos del estado de ánimo, y dentro de esos trastornos del estado de ánimo, el que más comúnmente conocemos es la depresión, o trastorno bipolar, ¿sí? Trastornos maníacos.
La zooterapia se utiliza mucho tanto con niños como en la tercera edad, no obstante, a ver, la población es variable en la que podemos trabajar tanto con jóvenes, con adultos, con niños y en la tercera edad, pero sin embargo se observa un mayor trabajo en niños y en tercera edad porque tienen que ver con, es población en donde por ahí nos resulta más difícil poder llegar a trabajar con esa población, ¿sí? En la tercera edad generalmente no está tan instalada esta cuestión de la terapia, de asistir al psicólogo, de asistir... La parte médica sí está más instalada, pero no tanto lo terapéutico, el terapista ocupacional, el psicopedagogo, todo lo que tiene que ver con la parte de rehabilitación. En niños y en la tercera edad es en donde más necesitamos trabajar la motivación para lograr la adherencia, por eso es que más se observa también en esa población los tratamientos en donde se incluye la zooterapia. También podemos utilizar la zooterapia para trabajar con hipertensión arterial, tanto en personas que se encuentren institucionalizadas, como en personas que se encuentren viviendo, digamos, en su hogar. También utilizamos la zooterapia para trabajar en estrés, especialmente cuando hablamos de estrés, a ver, tratamientos para el estrés cuando se encuentra presente una patología asociada, ¿sí? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con tratamientos bipolares, en donde hay una fuerte vulnerabilidad al estrés, u otras patologías más complejas de base, en donde es necesario trabajar el estrés para mejorar la calidad de vida de la persona, ¿sí? También en TEA, que hoy una de sus compañeras había mencionado, que trabaja mucho con esta patología, que la observamos tanto en el ámbito escolar como en la práctica, en otros tipos de prácticas, ¿sí? En la práctica privada, en el consultorio, en los centros educativos terapéuticos. Diabetes, para trabajar con diabetes, tanto en niños como en la tercera edad. También podemos utilizar la zooterapia para trabajar trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Más que nada cuando hablamos de traumas complejos, ni hablar si hablamos de trastorno por estrés postraumático en niños, ¿sí? En donde es necesario poder fortalecer el vínculo para lograr una mayor adherencia al tratamiento. También aplicamos la zooterapia para trabajar en esquizofrenia, ¿sí? Tanto en psicosis infantil como en adultos, para trabajar o mejorar el bienestar psicológico, favorecer la adaptación psicosocioemocional, ya sea, como dijimos antes, en personas con patología o sin patología. Y también utilizamos la zooterapia para trabajar el consumo problemático de sustancias, ¿sí? O como comúnmente se lo conoce como adicciones, distintos tipos de adicciones. Y estos básicamente serían los ámbitos de aplicación más frecuentes, ¿sí? Todos estos que fuimos nombrando. Hay estudios de investigación en psicología que se conocen como psicología basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Son estudios que se realizan, investigaciones, digamos, que se realizan en el ámbito de psicología, en donde se somete a prueba la eficacia de distintos modelos terapéuticos, ¿sí? Distintos modelos teóricos de terapia, y se los somete a una investigación y a una prueba para poder evaluar, digamos, su capacidad de eficacia y poder establecer comparaciones, poder seguir evaluando cuán efectivo resulta cada tratamiento, y este mismo tipo de investigación se realizó también con la zooterapia. Estos estudios de investigación lo que hacen es clasificar en distintos niveles de acuerdo a la eficacia comprobada en distintos tipos de tratamiento.
En zooterapia, la particularidad de estas investigaciones tiene que ver con que aún todavía hay escasa evidencia para poder hacer una determinación en cuanto a qué tan efectivo resulta la zooterapia. Es decir, estos estudios lo que indican es que es necesario poder profundizar aún más todavía en las prácticas, es decir, necesitamos más zooterapeutas y más investigaciones para poder conocer acerca de la eficacia de estos tipos de tratamientos. No obstante, hay investigaciones que se realizaron. Ahora les voy a mostrar lo que dicen algunas de estas investigaciones. Por ejemplo, lo que se ha estudiado, a ver, como toda investigación, siempre contamos con un grupo poblacional al cual se aplica el tratamiento y a partir de ahí se extraen conclusiones. Es decir, estas investigaciones no son casos clínicos únicos, sino que son investigaciones que se llevan a cabo con poblaciones grandes y a partir de ahí se observa qué tan efectivo resulta un tratamiento. Lo que se observó lo que se investigó en cuanto a zooterapia, es que en tratamientos de ansiedad, por ejemplo, se estudiaron que 15 minutos de zooterapia no lograba disminuir la ansiedad en los pacientes, aunque sí lograba mejoras en pacientes psiquiátricos. Y se observó que a través de la zooterapia, el miedo en estos pacientes, en los pacientes que se sometían a terapia de exposición controlada, disminuía. La terapia de exposición controlada es una de las técnicas que se utiliza para trabajar los miedos, y en este caso lo que se hizo fue combinar este tipo de tratamiento, que es un tratamiento dentro de la corriente o dentro de la orientación cognitivo-conductual, se combinó este tratamiento con zooterapia para obtener mejores resultados. La mayoría de las investigaciones en donde se estudió zooterapia se aplica combinada con otro tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace a una mayor efectividad. Es como cuando trabajamos, ahora cuando veamos psicopatología lo vamos a ver, pero generalmente también los tratamientos son combinados primero para alcanzar los objetivos más rápido, y también porque en algunas patologías es necesario, por ejemplo, contar con, además de terapia individual o grupal, o distintos tipos de terapia combinada, también contar con tratamientos farmacológicos. Bien, se hicieron estudios también en demencia. Se observó que la terapia con perros, aplicada a lo largo de 3 semanas, lograba disminuir la agitación psicomotriz y mejoraba el comportamiento social en personas que padecen Alzheimer. También se hicieron estudios en hipertensión arterial, en personas con hipertensión arterial, y se observó que la zooterapia aplicada en combinación con psicofármacos podía favorecer la adherencia al tratamiento. No se observó que mejore el estrés en personas con hipertensión arterial, pero sí se observó que podía favorecer la adherencia al tratamiento. Esto que hablábamos al principio, de lograr una mayor motivación en las personas que se encuentran realizando algún tipo de tratamiento. En cuanto al bienestar psicológico, se observó que la compañía de una mascota, los estudios que se hicieron fueron con canarios y con gatos, mejoraba el bienestar mental en personas de la tercera edad, en gerontos. Mejoraba aspectos como ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y depresión. Las investigaciones que se hicieron en torno a la esquizofrenia apuntan a que la terapia asistida con animales logró mejorar la motivación y el bienestar derivado de las actividades de la vida diaria. Y otro estudio que se realizó establece que a través de la zooterapia lograban mejorar el comportamiento social en este tipo de población, en personas con esquizofrenia. Estos estudios, si bien aportan estos datos que estamos viendo, no quiere decir que la zooterapia no sea efectiva para otro tipo ni para otro tipo de patología, ni tampoco quiere decir que, por ejemplo, en estos estudios en donde se observó que en esquizofrenia mejora la motivación
y el bienestar derivado de las actividades de la vida diaria, no quiere decir que no tenga resultados en otras áreas dentro de estas mismas patologías que se estudiaron. A ver, son estudios o investigaciones que aportan generalidades, ¿sí? Porque estos estudios a lo que apuntan justamente es a poder establecer protocolos de trabajo, más que nada en el ámbito público, ¿sí? En donde se invierte mucho dinero en poder aplicar tratamientos para la población en general. Entonces, estas investigaciones, si bien nos arrojan luz, digamos, acerca de la efectividad de la terapia, no quiere decir que sean concluyentes. ¿Por qué? Porque los tratamientos siempre son únicos, pero sí es importante, digamos, tenerlo en cuenta, primero, para aplicarlo, digamos, en estos tipos de patologías que se observa que se han estudiado. Y en segundo lugar, también tenerlo en cuenta, porque es importante, de alguna manera lo que nos están indicando estas investigaciones es que la zooterapia tiene que seguir creciendo. Es necesario que se sigan realizando prácticas diferentes para que, digamos, crezca la parte también de investigación en esta área y que a su vez vaya creciendo la herramienta de la zooterapia, ¿sí? como disciplina, como una técnica a incluir en los tratamientos combinados. Bien. Vamos a ver ahora en la parte de psicopatología, de todas las patologías que fuimos mencionando antes, es decir, de todos los ámbitos de inserción que fuimos mencionando hace un ratito, vamos a tomar algunas de ellas, las que más observamos, para poder conocer las características principales que podemos observar y poder reconocer también estas patologías en distintos ámbitos de intervención. Acá yo hice una especie de clasificación de acuerdo a la población con la que vamos a trabajar. Yo lo denominé áreas de intervención en salud mental, y la idea es poder tener en claro, ¿sí?, 3 tipos de población diferentes. Por un lado, el área infanto-juvenil, por otro lado, el trabajo con jóvenes y adultos, y por otro lado, el trabajo en la tercera edad, ¿sí? De acuerdo al tipo de población con la que nosotros trabajamos, podemos encontrarnos con distintos dispositivos de salud mental. Por ejemplo, en el ámbito infanto-juvenil, los dispositivos de trabajo, los dispositivos de salud mental, generalmente las patologías infanto-juveniles las observamos en hogares, como habían mencionado algunas de sus compañeras, que trabajan en hogares infanto-juvenil, en centros educativos terapéuticos, en centros de día, en hospital de día, en tratamientos clínicos individuales y grupales. Cuando hablamos de tratamientos clínicos individuales, nos referimos tanto a la práctica de manera privada en consultorio o pública también, consultorio externo. Y modalidad grupal, ya sea terapia grupal, talleres, u otro tipo de dispositivo en donde se trabaje en equipos, y se trabaje con grupos. Estas son las áreas que más, los dispositivos en los cuales más trabajamos con niños y adolescentes. Cuando hablamos de hospital de día, por ahí, lo claro, que no sé si conocen estos distintos tipos, por ahí hogar es más frecuente conocer, centro de día, también el ámbito de trabajo. Cuando hablamos de hospital de día, hablamos de un dispositivo alternativo a la internación. Los hospitales de día funcionan en los hospitales psiquiátricos a puertas abiertas. Es decir, en un hospital de día es un dispositivo en donde las personas que se encuentran bajo este tipo de tratamiento asisten una jornada diaria que a veces es completa, o puede ser jornada simple, ¿sí?, por la mañana o por la tarde, o por la mañana y por la tarde. Hay algunos dispositivos que funcionan en horario nocturno también.
Y las personas asisten para desarrollar algún tipo de tratamiento individual, realizan terapia individual, y también realizan terapias grupales a través de los dispositivos que funcionan dentro del hospital de día, ¿sí? Por ejemplo, talleres grupales, o terapia individual, y también cuentan con, en este mismo hospital, estas personas reciben la medicación. Son dispositivos alternativos a la internación y que están pensados, digamos, por un lado, para favorecer la reinserción psicosocial, digamos, de personas que han tenido internaciones prolongadas. No son dispositivos que son para todos, ¿sí? Siempre cada uno de estos dispositivos que vamos a ir mencionando tienen, digamos, realizan la primera parte, digamos, que se realiza siempre una admisión, ¿sí? Una primera entrevista para conocer si el dispositivo de tratamiento es adecuado para la persona que va a ingresar al mismo, y se evalúa obviamente las características de la persona, la adherencia a tratamiento, cuáles fueron los tratamientos que ha realizado, si hubo abandono de tratamiento, las redes de apoyo con las que cuenta esa persona, y en función de, cuando veamos evaluación, vamos a ver un poco más acerca de qué es lo que se evalúa y lo que se observa, digamos, en las personas antes de iniciar un tratamiento. Pero bueno, en función de esto, si se considera que la persona es apta para el tipo de dispositivo, o se considera que el dispositivo puede ser funcional para la persona, ingresa, digamos, a tratamiento. Acá yo no puse, dentro de lo que es infanto juvenil, no puse escuela, pero también estaría incluido escuela común y escuela especial, ¿sí? Dentro de los dispositivos en los que trabajamos con infanto juvenil. Dentro de la población cuando hablamos de la población joven y adultos, los dispositivos donde podemos trabajar con la zooterapia vendrían a ser en modalidad de internación, ¿sí? Hospital de día, hogar, centro de día, comunidades terapéuticas, centros ambulatorios, y también en tratamiento clínico individual y en modalidad grupal. Acá les hago la misma, bueno, internación, nos estamos refiriendo más que nada a la internación psiquiátrica, pero no necesariamente, a ver, puede haber también dispositivos de salud mental en modalidad de internación en hospitales que no sean necesariamente monovalentes, es decir, en hospitales generales. Cuando hablamos de comunidades terapéuticas, nos referimos, o de centros ambulatorios, nos referimos más que nada a aquellas comunidades en donde se trabaja con distintos tipos de patología, pero mayormente con patologías duales, y se trabaja mucho con adicciones. Y cuando nos referimos al ámbito de intervención en la tercera edad, por ahí los dispositivos más comunes, con los que más trabajamos, vendrían a ser los hogares de la tercera edad, centros de día también para la tercera edad. Hago esta diferenciación porque no todos los centros de día trabajan con todas las poblaciones. A veces hay centros de día que trabajan solo con niños y jóvenes, niños y adolescentes, otros centros de día con adultos, otros centros de día con la tercera edad. Algunos cuentan algunos ofrecen el centro de día para distintos tipos de poblaciones, pero no siempre es así, porque las características del tratamiento suelen ser diferentes. En tercera edad también podemos trabajar en modalidad de internación, grupos de la tercera edad, y en los tratamientos clínicos en modalidad individual y grupal también. Antes de avanzar, antes de continuar, digamos, me gustaría que por ahí me cuenten si algunos de ustedes trabajan en algunos de estos tipos de dispositivos, si los conocen,
qué tipo de experiencia, digamos, han tenido en estos diferentes dispositivos, o alguna pregunta que tengan en torno a las áreas de intervención en salud mental. Si quieren a través del chat. No, yo lo que no, o sea, como te decía, trabajo no en una institución, sino de modo privado, pero a través de mi trabajo, digamos que yo trabajo también en una fundación, lo que hacemos es talleres, digamos, con personas en recuperación de consumo problemático, en lo que es una casa, digamos, de medio camino sería, ¿no? Que en realidad es jóvenes que salen de la cárcel y están en contextos de encierro y bueno, pasan, digamos, un tiempo en esta casita que es donde terminan de hacer su proceso de reinserción social hasta que consiguen un empleo y después, bueno, un lugar para habitar con los subsidios del Estado, con ayuda y demás. Así que bueno, un poco esa población es la que, digamos, más cercanía tuve por esto que hacemos desde la fundación. Y después, bueno, nunca trabajé en los otros instituciones, digamos, que nombraste, pero sí conozco que existen y bueno, y demás. Bien. Las casas de medio camino tendrían que estar, acá yo me olvidé, no las incluí, pero las casas de medio camino también estarían dentro de los dispositivos de trabajo, más que nada con jóvenes y adultos. En tercera edad también, pero es más común la población de jóvenes y adultos. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar? No sé por ahí si está claro para quienes no tienen tanto contacto con el área de trabajo en salud mental, por ahí si hay alguien que se dedica a otra área, los quienes habían comentado que trabajan más en entrenamiento con perros, si se entiende, digamos, a qué nos referimos cuando mencionamos estos dispositivos. Cecilia habla. A mí no me queda mucho claro el tema del hospital de día o centro de día. ¿Cuáles vendrían a ser? La diferencia. Sí. Los hospitales de día básicamente funcionan dentro de los hospitales psiquiátricos. Tiene la particularidad del hospital de día, a diferencia de lo que es en la modalidad de internación, ¿sí? En internación se trabaja, siempre la internación trabaja en agudo, en una situación de crisis, ¿sí? Con las personas. La internación se da cuando hay una situación de riesgo inminente, cuando la vida de la persona o de otras personas, de terceros, se encuentra en riesgo, ¿sí? Cuando la persona cumple con esa primera, el riesgo, digamos, cuando el paciente cuando disminuye, digamos, la situación de riesgo del paciente y de terceros, y cuando las características que motivaron la internación de alguna manera disminuyen y ya se encuentran controladas, esa persona no continúa realizando su tratamiento en modalidad de internación. Tiene que ser derivada a otro tipo de dispositivo, ¿para qué? Para que esa persona vuelva, digamos, a su vida cotidiana, ¿sí? Que pueda, a eso nos referimos cuando hablamos de reinserción psicosocial, que pueda continuar con las actividades de la vida diaria. Ese pasaje de internación a volver al hogar no siempre se da de esta manera tan directa, ¿sí? Entonces, hay dispositivos intermedios, lo llamamos, o alternativos a la internación, que se utilizan con personas, por ejemplo, un hospital de día sería apto en el área infanto-juvenil para un adolescente que está escolarizado o que no está escolarizado, pero sí debería continuar con sus estudios, ¿sí? Porque es una persona que se encuentra en condiciones de seguir estudiando, ¿sí? Entonces, un hospital de día, por ejemplo, en modalidad simple, le permite a esa persona continuar con el tratamiento y a la vez continuar con la escolaridad. En modalidad de internación, eso no sería posible.
Además, las características de trabajo de la internación en comparación con el hospital de día, en modalidad de internación, no todos los hospitales que ofrecen internación trabajan, a ver, si bien todos aportan tratamiento, no tiene las mismas características del tratamiento en modalidad de internación que en hospital de día. ¿Por qué? Porque en hospital de día, por ahí hay una mayor apertura y mayor conexión, mayor trabajo también con la familia, con los distintos ámbitos de inserción del paciente. Por ejemplo, se trabaja en conjunto con escuelas, si es que la persona está escolarizada, o con el ámbito laboral de la persona si es que venía trabajando antes de darse la etapa de crisis y de internación. O si estamos hablando de una persona que se encuentra en una situación de calle, el hospital de día también busca alojar, digamos, a esa persona en alguna otra institución que no sea la internación de tipo psiquiátrica, ¿sí? Ese sería más que nada el trabajo del hospital de día, poder continuar el tratamiento con la persona luego de la internación, ¿sí? O evitar llegar a la instancia de internación. ¿Para qué? Siempre lo que se busca es no perder la inserción social de esa persona, ¿sí? Hay personas que no necesitan una internación y pueden continuar el tratamiento en el hospital de día. El hospital de día, esto importante no lo mencioné, el hospital de día es un dispositivo de tratamiento ambulatorio,